el día de hoy vamos a presentarle mi canción nueva, Análoga. Esta canción es sin letra, por ahora. Por ahora, oigan bien. Va a estar disponible en Instagram en los próximos meses y en las próximas semanas, colaboración con Josué07 y posiblemente con Josué09. Así que por favor, los seguidores de los 3 canales, por favor denle like, suscríbanse, compartan, comenten. Y si no pueden comentar, para eso está la comunidad, para publicar todo lo que ustedes quieran y yo los leo. Advertencia, esta canción es tan difícil que solamente se puede tocar con 2 pianos, 4 manos y 2 personas. Por lo que para tocarla grabé una parte del piano y la otra la toqué. La parte de tocar es y aparte de grabar es mentira. Y aparte de grabarla es así que 3, 2, 1, ya.
Y aquí se acabó Análoga. Suscríbanse y denle like si les gustó. Adiósito.